Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas turcas más queridas, Özge Gürel y Serkan Ayolu. Ustedes saben cuánto nos encanta desentrañar los secretos detrás de las relaciones de nuestras celebridades favoritas, y esta pareja en particular, esta pareja nos roba el corazón cada vez que los vemos juntos. Su conexión es palpable, esa química que trasciende la pantalla y nos hace soñar. En este vídeo vamos a explorar ese momento mágico que, según los rumores y las propias declaraciones de Özge, la hizo enamorarse perdidamente de Serkan. Vamos a desvelar el secreto de cómo se conocieron y cómo esa chispa inicial se convirtió en uno de los romances más admirados del espectáculo turco. Así que si son fans de Özge y Serkan, o simplemente les encanta una buena historia de amor, quédense con nosotros porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno en la historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, les toma solo un segundo, y así no se perderán ninguna de nuestras fascinantes historias y exclusivas. Hagámoslo juntos. Es la forma más sencilla de apoyarnos y asegurarse de que nunca se pierdan nada. Ahora, entremos en materia. La historia de Özge Gürel y Serkan Ayolu es una de esas que parecen sacadas de una película, pero con la dulzura y la autenticidad de la vida real. Ambos son actores con carreras exitosas y un talento indiscutible que los ha llevado a conquistar corazones en Turquía y más allá. Sin embargo, lo que realmente cautiva al público, lo que nos hace suspirar, es la conexión genuina, la complicidad palpable que irradian cuando están juntos. Esa chispa que, una vez encendida, parece imposible de apagar. Se conocieron en el set de una serie que, sin que ellos lo supieran en ese momento, cambiaría sus vidas para siempre. Hablamos de Kiraz Mevsimi, o Temporada de Cerezas, un drama romántico que no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también se convirtió en el telón de fondo perfecto para el nacimiento de su historia de amor. La serie se convirtió en un fenómeno, y con ella, la pareja protagónica. Pero, ¿cuál fue ese momento exacto? Esa revelación, ese instante en el que la atracción profesional se transformó en algo más profundo, algo que Özge ha descrito con una mezcla de nostalgia y dulzura. Ella ha sido bastante abierta, aunque con ese toque de misterio que a menudo acompaña a las grandes historias de amor, sobre cómo se sintió atraída por Serkan. No fue una epifanía instantánea, un rayo que cayó del cielo. Fue más bien una acumulación de momentos, de gestos sutiles, de miradas compartidas bajo los reflectores y las cámaras, de conversaciones que trascendían los guiones. Sin embargo, hay un instante clave, un punto de inflexión que ella ha señalado como el catalizador de sus sentimientos. Imaginen la escena, están en el set, inmersos en el torbellino de la filmación, dando vida a Oyku y Ayaz, personajes que a su vez, tenían su propia historia de amor. Las escenas exigían una gran química, una conexión que pareciera real, tangible. Özge y Serkan, dos profesionales entregados a su arte, lograban esa magia en la pantalla. La ficción se entrelaza con la realidad y a veces, como suele suceder en estos entornos, la línea que las separa se vuelve maravillosamente borrosa. Se dice que fue durante uno de los ensayos, un momento quizás de preparación o de espera entre tomas, cuando Özge vio a Serkan de una manera diferente. No solo como su coprotagonista, sino como el hombre detrás del personaje, con sus propias inquietudes, su propia personalidad. Los detalles específicos que Özge ha compartido con esa delicadeza que la caracteriza, apuntan a la amabilidad y la profesionalidad de Serkan. Él no solo era un actor talentoso, sino también una persona atenta, respetuosa y caballeresca en el set. En un ambiente a menudo estresante y demandante como el de una producción televisiva, donde las presiones son altas y los horarios apretados, este tipo de cualidades pueden brillar con una luz propia, destacándose sobre el resto. Özge ha mencionado en varias ocasiones que Serkan tenía una forma particular de comunicarse, de escuchar activamente, de mostrar un interés genuino tanto en su trabajo como en ella como persona. No se trataba de fuegos artificiales inmediatos, de un enamoramiento a primera vista en el sentido más literal, sino de una conexión que se construía poco a poco, ladrillo a ladrillo con paciencia y autenticidad. Y aquí viene el momento que, según las propias palabras de Özge, la hizo suspirar, el instante que sembró la semilla de su amor. Fue la forma en que Serkan, a pesar de la intensidad y la presión del rodaje, siempre encontraba tiempo para ser atento. Tal vez fue un comentario sincero sobre su actuación, un gesto de apoyo en un día particularmente difícil.
Easy lo agotador, o simplemente una conversación profunda y enriquecedora que se extendió más allá de los parlamentos del guión. Ozge ha relatado que lo que realmente la conquistó, lo que la hizo darse cuenta de la persona maravillosa que tenía al lado, fue la inteligencia de Serkan, su sentido del humor agudo y encantador, y sobre todo, su honestidad y su integridad. Cualidades que en el mundo del espectáculo a veces son difíciles de encontrar y que, cuando se manifiestan, son sumamente valiosas. Se habla de un momento en particular, quizás durante una escena romántica especialmente emotiva, donde la conexión entre ellos, ya palpable en la vida real, pareció trascender la pantalla. No fue solo actuación, fue algo real, auténtico, que floreció en ese instante fugaz pero eterno. Ozge pudo sentir la sinceridad en la mirada de Serkan, la dulzura en su voz cuando le hablaba, y se dio cuenta de que, más allá de la química profesional que ambos desplegaban con maestría, había algo más profundo gestándose entre ellos. Ese momento, esa mirada cargada de significado, esa sensación de conexión auténtica y profunda, fue lo que, según ella, encendió definitivamente la llama del amor. Fue el punto en el que la ficción y la realidad se fundieron, dando paso a una historia de amor que hoy admiramos. Además de su talento actoral que los ha llevado a la cima, ambos comparten una profunda pasión por su arte y un respeto mutuo que se refleja de manera hermosa en su relación. Serkan, por su parte, también ha hablado de Ozge con una admiración sincera y evidente. La describe como una persona increíblemente talentosa, trabajadora y con una luz propia que lo atrajo desde el principio. Es esa reciprocidad, ese reconocimiento mutuo de cualidades admirables, lo que a menudo fortalece las relaciones y les permite crecer y perdurar en el tiempo. No se trata de una admiración unilateral, sino de un aprecio mutuo que se retroalimenta. El secreto entonces no reside en un solo evento espectacular, un momento de fuegos artificiales deslumbrantes y efímeros, sino en una combinación magistral de factores que juntos tejieron la delicada pero fuerte red del amor. Fue la profesionalidad impecable de Serkan, su calidez humana que se manifestaba en pequeños gestos, su sentido del humor inteligente que aligeraba el ambiente y esa mirada sincera y profunda que Ozge percibió más allá de los personajes que interpretaban. Fue la chispa que se encendió al darse cuenta de que compartían valores fundamentales, aspiraciones similares y una forma de ver la vida que resonaba en ambos. Fue el darse cuenta de que sus almas se encontraban. La forma en que se conocieron, trabajando juntos en un proyecto que irónicamente los uniría para siempre en la vida real, es un clásico romántico que siempre nos encanta escuchar. Las largas horas en el set, la convivencia diaria, la necesidad de entenderse y complementarse en sus papeles, crearon el caldo de cultivo perfecto para que el amor floreciera de manera natural. No fue algo forzado ni artificial, sino un desarrollo orgánico de una relación profesional que con el tiempo evolucionó hacia algo mucho más personal, íntimo y profundo. Fue un proceso gradual y hermoso como el florecimiento de una flor. Lo que hace esta historia tan especial, tan inspiradora, es su autenticidad. No se trata de un romance de cuento de hadas fabricado para los titulares de las revistas o para alimentar el circo mediático, sino de una conexión real, genuina, entre dos personas que se encontraron en el lugar y el momento adecuados, dispuestas a abrirse el uno al otro. La forma en que sus carreras se han desarrollado de la mano, el apoyo mutuo que se brindan en sus respectivos proyectos, y cómo han logrado mantener su relación sólida y maravillosamente privada a pesar de la constante atención mediática, es un testimonio elocuente de la fuerza y la autenticidad de su vínculo. Son un ejemplo de cómo se puede tener éxito profesional y una vida personal plena al mismo tiempo. Ozge Gurel ha mencionado en diversas ocasiones que, más allá de la atracción física inicial, que sin duda existía, lo que realmente la enamoró, lo que la hizo sentir una conexión profunda, fue la forma en que Serkan la hacía sentir, segura, valorada, comprendida. Son esos detalles, esas pequeñas cosas cotidianas, las que construyen una relación sólida y duradera, esos pilares invisibles que la sostienen. La admiración mutua, el respeto incondicional y un sentido del humor compartido que les permite reírse de la vida y de sí mismos son pilares fundamentales en cualquier relación exitosa, y parece que Ozge y Serkan tienen todo eso y mucho, mucho más. Son la pareja que todos deseamos ser. Así que, resumiendo un poco, ese momento mágico que enamoró a Ozge Gurel de Serkan Ayolu no fue un único instante explosivo, un evento singular y grandilocuente. Fue más bien la acumulación de la genuina amabilidad, el profesionalismo intachable, la inteligencia perspicaz y la sinceridad desarmante que Serkan demostró en cada momento en el set de Kiraz Mepsimi. Fue la forma en que él la hizo sentir vista, escuchada y verdaderamente valorada,
y cómo esa conexión se sintió tan real, tan profunda y tan auténtica que trascendió la ficción de la pantalla para convertirse en amor. Su historia es un hermoso y conmovedor recordatorio de que el amor, en su forma más pura y duradera, puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que a veces, las conexiones más fuertes y significativas nacen de la admiración mutua, el respeto profundo y la compatibilidad de almas. Y eso es todo por hoy, mis queridos espectadores. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la hermosa y cautivadora historia de amor de Ozge Gurel y Serkan Ayolu. ¿Qué les pareció? ¿Se sintieron tan conmovidos como nosotros? ¿Tienen alguna otra pareja de celebridades cuya historia de amor les gustaría que desentrañáramos en futuros vídeos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus comentarios y sus sugerencias. Siempre estoy buscando nuevas historias fascinantes para compartir con ustedes, y su feedback es una guía invaluable. Antes de que se vayan, si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, y es la forma más sencilla de demostrarnos que vamos por buen camino. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse cuando publiquemos nuevos vídeos, con más historias, más exclusivas y mucho más entretenimiento. No se queden fuera de nuestras próximas historias fascinantes. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más en esta aventura. Ha sido un verdadero placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias inspiradoras, más secretos revelados y por supuesto mucho más entretenimiento. Hasta la próxima. Cuídense mucho.